En este vídeo vamos a comenzar con algunas pruebas más prácticas en lo relativo al hacking de redes, ¿vale? Y vamos a empezar inicialmente con Wireshark, ¿vale? Wireshark es un sniffer que nos va a permitir poner nuestra tarjeta de red en modo monitor para capturar más paquetes, es decir, para capturar tanto los paquetes que vienen a nuestro equipo como los paquetes que llegan a nuestro equipo pero pertenecen a otros sistemas, ¿vale? Bien, Wireshark podemos utilizarlo tanto en entornos Windows como en entornos Unix. En el caso de Unix sí que podremos, bueno, arrancarlo directamente porque viene instalado, por ejemplo, bueno, la mayoría de Unix, pero en el caso de Kali viene directamente instalado. Y en el caso de los Windows necesitaremos descargarlo, ¿vale? Descargarlo es bastante sencillo, únicamente hay que irse al download y, bueno, pues seleccionar cuál es el instalador que aplica, ¿vale? Si es una máquina de 32 bits o es una máquina de 64 bits. También existe una versión portable que podemos utilizar y que no requiere de la instalación del software, ¿vale? Bien, una cosa importante, sobre todo en entornos Windows, es que para poder utilizar Wireshark de forma correcta, necesitaremos WinBackup, ¿vale? WinBackup es básicamente un software que lo que nos va a permitir es poner nuestra tarjeta de red en modo monitor para tener esa capacidad de capturar todos los paquetes, ¿vale? Según se indica, realmente los instaladores de Windows traen ya esa opción, es decir, cuando instaléis cualquiera de los dos instaladores, vais a ver que en una de las fases nos indica si queremos o no instalar WinBackup, ¿vale? A menos que lo tengáis instalado, sí que habría que instalarlo para que funcione de forma correcta. Bien, en el caso que vamos a ver en el vídeo, vamos a verlo sobre Kali. Realmente vais a ver que Wireshark es exactamente igual, tanto en entornos Windows como en entornos Unix, por lo tanto es indiferente donde lo vayamos a utilizar. Puede cambiar mínimamente en cuanto al entorno gráfico, pero las opciones son exactamente las mismas y las funcionalidades también. Bien, esto que nos indica aquí es porque estamos corriendo, en este caso, Wireshark como root, pero bueno, no hay ningún problema. Vale, para empezar con Wireshark, lo primero que se nos muestra son las diferentes interfaces de red, ¿vale? Esto, si nos vamos, por ejemplo, a una terminal y hacemos ifconfig, ¿vale? En este caso se muestra que tenemos ETH0 y LO, ¿vale? ETH0 es el equivalente, bueno, en este caso se simula, es una red virtualizada. Se simula, por lo tanto, que estamos conectados a un cable, ¿vale? Es Ethernet. Y LO es loopback. Básicamente es la interfaz para nuestra propia máquina. Realmente el que tiene sentido poner en modo monitor sería este, ¿vale? Para identificar no solo paquetes nuestros, sino también paquetes que vengan de la red. Por lo tanto, seleccionamos ETH0. Bien, esto va a empezar a capturar paquetes, ¿vale? Si os fijáis, todo esto que tenemos aquí son paquetes que están siendo capturados, 34, 35, 38, 40, 41, ¿vale? Veis que se generan muchos paquetes y realmente no estoy interactuando en ningún momento con las máquinas virtuales que hay, ¿vale? Eso es lo que os comentaba y que normalmente los equipos generan paquetes, es decir, en cualquier entorno en el que estéis, sobre todo pasa más en los entornos Windows, pero cualquier equipo, aunque no esté siendo utilizado, digamos que genera muchos paquetes en cuanto a diferentes protocolos de red, ¿vale? Para que todo funcione de forma correcta y es algo que es transparente al usuario. Bien, bueno, cuando iniciamos Wireshark, ya hemos dicho que Wireshark lo que va a hacer es un sniffer, por lo tanto va a poner nuestra tarjeta en modo monitor, va a capturar todos los paquetes y por lo tanto vamos a poder ver tanto los paquetes que van hacia nosotros como otros paquetes. Bien, por ejemplo, en este caso, si os fijáis, mi máquina Kali tiene la IP 10.1.1.22, ¿vale? Y sin ir más lejos, este primer paquete nos está indicando que el paquete es un paquete TCP, ¿vale? Donde viene de la IP 23.51.253.27 y el destino es el 18, que si no me equivoco es el Windows X, o sea, Windows 7. Vale, vamos a comprobarlo. Efectivamente, 10.1.1.18. Por lo tanto, este paquete realmente no es un paquete que va a ir a nosotros, no va a ir a la máquina Kali, sino que va a ir a una máquina que está en la red, ¿vale? Bien, pues en este caso sí que lo hemos capturado de forma correcta, ¿vale? Entonces, bueno, si os fijáis aquí, pues tenemos muchos más, bueno, estamos viendo el tráfico, aquí tenemos IPv6, bueno, tenemos un montón de paquetes, ¿vale? Realmente podemos utilizar muchísimos filtros en ellos. Vale, aquí, por ejemplo, otro, estamos interceptando. Al estar en una red virtualizada, en mi caso yo lo he puesto como en modo promiscuo, lo cual implica que, digamos que mi red virtualizada simula una red Wi-Fi, ¿vale? En una red Wi-Fi, digamos que sí que hay una cierta diferencia, es decir, si estamos en una red cableada, la red cableada, aunque pongamos nuestra tarjeta en modo monitor,
la inmensa mayoría de paquetes que nos va a llegar van a ser los nuestros, siempre y cuando haya un switch, ¿vale? Porque el switch, ese dispositivo de red que ya hemos comentado anteriormente, lo que va a hacer es que a cada equipo le va a enviar su información, excepto aquella que vaya a broadcast, que le va a llegar a todo el mundo. Entonces, si estamos en una red donde hay un switch, aunque pongamos la tarjeta en modo monitor, no vamos a recibir una gran cantidad de paquetes, ¿vale? Porque la mayoría de paquetes van a ir hacia nosotros. Esto es muy diferente si la red tiene o está utilizando un hub, ¿vale? O si por el contrario es una red Wi-Fi, ya que en tal caso cualquier paquete vamos a poder capturarlo, ¿vale? Como no hay una segmentación, no hay una forma de acotar a quién llega y a quién no llega cierta información, en una red Wi-Fi el punto de acceso envía la información, pero la envía a través del Wi-Fi, ¿vale? Y obviamente será capturada por la persona que quiera utilizarla. Pero en una red Wi-Fi, si utilizamos un sniffer, lo que vamos a lograr es capturar el tráfico de todo el mundo, ¿vale? No estamos interceptando las comunicaciones al uso porque realmente no podemos alterar ese flujo, no podemos modificarlo, pero sí somos capaces de verlo, ¿vale? Entonces, si por ejemplo yo en Windows XP, vamos a hacer una pequeña prueba, meternos en Communio, ¿vale? Si os fijáis, Communio va por HTTP, es una página, ¿vale? Es a modo de prueba. Ponemos test, ¿vale? Bien, nos hemos autenticado. Bien, si aquí buscáramos HTTP, mira, de hecho no salía porque debe ser lo único. Contains. Communio. Vale, esto lo que va a hacer es buscar paquetes HTTP que contengan la palabra Communio. Vale. Entonces aquí vemos todas las peticiones que se han realizado, que ha realizado la máquina. Aquí estamos viendo ya algunas post, ¿vale? Que normalmente las post son las que contienen, bueno, información más sensible. Y si os fijáis, aquí hay una de login, ¿vale? Entonces en login podríamos ver cómo nos sale el usuario y la password que hemos introducido. ¿Cómo estamos haciendo esto? Ya hemos comentado que Wireshark es un sniffer, por lo tanto permite capturar todos los paquetes. Y el otro aspecto importante que habíamos comentado es la diferencia entre una red cableada que utiliza un switch y una red cableada que utiliza un hub o una red Wi-Fi, ¿vale? Que en ese caso sí que podríamos interceptar todos los paquetes como está pasando ahora mismo. Bien, una vez explicado eso, hemos hecho este pequeño filtro, ¿vale? Vamos a ver ahora otros muchos. Lo que me parece interesante explicar es primero las diferentes pestañas que tenemos, ¿vale? La primera de todas es el listado de paquetes, ¿vale? Básicamente el listado de paquetes que estamos capturando. Si aplicamos algún tipo de filtro, pues únicamente se nos mostrarán aquellos paquetes que coincidan con el filtro. En este caso yo he definido que sea el protocolo HTTP, que podéis ver aquí el protocolo, y que contenga comunio, es decir, que lo que es el paquete HTTP contenga comunio, ¿vale? Si os fijáis aquí, pues sin ir más lejos, en el host contiene comunio. Bien, esta pestaña es muy sencilla. Esta segunda pestaña es el conjunto, digamos, el paquete completo y las diferentes encapsulaciones que se están haciendo, ¿vale? El más alto nivel de todos sería este, que es el paquete completo, y luego a partir de ahí se van encapsulando IP, que lo tenéis aquí, dentro de IP se encapsula TCP, y dentro de TCP se encapsula HTTP, ¿vale? Es la formación de aquí que fuera muy importante el que revisarais qué es el modelo OSI y qué es el modelo TCP/IP, porque al final es lo que estamos viendo aquí en Wireshark, es decir, es un paquete completo que tiene las diferentes encapsulaciones una dentro de otra, ¿vale? Según el protocolo y según la pila. Entonces, eso que vemos aquí es básicamente eso, es la encapsulación, y luego podemos definir es qué información queremos mostrar, ¿vale? Entonces aquí si decimos por ejemplo que queremos mostrar, en el caso de TCP, Transmission Control Protocol, lo que nos va a mostrar son los diferentes parámetros que van dentro del paquete TCP, únicamente, ni la encapsulación superior, que sería IP, ni la encapsulación inferior, que sería HTTP. Sencillamente nos va a mostrar la información relativa a TCP. Y además aquí podemos desplegar, podemos por ejemplo decirle apply as a filter, y lo que le estamos diciendo es que queremos filtrar, aparte de que ponga HTTP, o sea, aparte de que estemos filtrando aquellos paquetes HTTP que contengan la palabra comunio, podríamos definirle, esto no tiene ningún sentido, pero bueno, a modo de ejemplo, cualquiera de estos parámetros como filtro, es decir, podemos decirle, vale, pues quiero además que sean
que el puerto destino sea el 80. ¿Qué nos vamos a quitar con eso? Nos vamos a quitar las respuestas, ¿vale? Porque las respuestas no van a ir al puerto 80, van a ir a otro puerto. Entonces, si hacemos esto, bueno, en este caso nos ha quitado el anterior, ¿vale? Podríamos... Disculpad, vamos a cambiar un segundo. Vale, es más fácil. Podemos hacer HTTP contains communio. ¿Vale? Esto lo que nos va a permitir es aplicar dos filtros diferentes, ¿vale? Aquí tendríamos un filtro donde estamos diciendo que queremos utilizar TCP y dentro de TCP hemos seleccionado que el puerto destino sea el 80. Y además le hemos dicho que nos muestra solo los paquetes HTTP que contengan comunio. De esta forma, si os fijáis, estamos mostrando solo aquellos paquetes que haya enviado la máquina, ¿vale? Porque la máquina lo envía al puerto 80 de la máquina destino, en este caso comunio, ¿vale? Las respuestas no van al puerto 80, porque la respuesta no va al puerto 80 de la máquina Windows 7, sino que va a un puerto aleatorio o un puerto alto. Vale, aquí tendríamos el login, que es donde se encuentra la información. Vale. Lo mismo podríamos hacer con HTTP e incluso con HTML, ¿vale? Por lo tanto, realmente podemos aplicar una gran cantidad de filtros. Antes de meternos en los filtros, es interesante mostrar, voy a quitar el filtro que hemos puesto para que salgan todos los paquetes. Si nos vamos a Statics, tenemos una gran cantidad de estadísticas, ¿vale? Por ejemplo, Resolve Address, ¿vale? Lo que nos está indicando son todas aquellas, digamos, dominios que se han pedido. Es decir, todos aquellos dominios que en la red se están pidiendo y cuál es su resolución. Esto puede ser interesante para saber qué tipo de información se está consultando en la red. Luego, Protocol Hierarchically, o no sé exactamente cómo se dice. Esto lo que nos va a permitir es mostrar cuáles son los diferentes protocolos que están siendo utilizados, ¿vale? Esto realmente no nos va a aportar información útil, si lo queremos ver así, para una intrusión, pero sí que nos puede permitir extraer información sobre los protocolos de red que están permitidos en la red, ¿vale? Vamos a ver en vídeos siguientes que el uso de sniffers puede tener principalmente dos usos, que serían, por un lado, ser capaz de obtener información, por ejemplo, como en el caso que estamos viendo, nos suponemos que estamos en una red Wi-Fi y por lo tanto podremos acceder a la información que están enviando los clientes siempre y cuando fuera en claro, ¿vale? Si el cliente estuviera utilizando HTTPS, esto sería diferente porque realmente esta primera parte no la veríamos en texto claro, ¿vale? La veríamos cifrada, por lo tanto no seríamos capaces de acceder a la información que nos interesa. Uy, claro, que se me ha perdido el este. Vale. Pero en cualquier caso, la otra funcionalidad que le podemos dar es utilizar un sniffer no para obtener información de un usuario, sino para obtener información de la red, ¿vale? Es decir, conocer cuáles son los rangos de red internos, cuáles son los protocolos que están permitidos, cuáles son las comunicaciones entre qué equipos se están realizando, etcétera, ¿vale? Es una acción un poco más pasiva. Bien. Si nos vamos a Conversations, por ejemplo, vemos también cuáles son las comunicaciones que ha habido entre un sistema y otro sistema, ¿vale? Tanto a nivel interno como a nivel externo. Aquí os podéis fijar la 18, que es el Windows XP, pues las comunicaciones que ha tenido, la cantidad de paquetes que han sido enviados, etcétera. Tanto IPv4, Ethernet, que esto nos va a mostrar las MAC directamente, IPv6, TCP, VP. Bueno, tenemos una gran cantidad de estadísticas, ¿vale? Os recomendaría que revisarais, porque aquí tenéis un montón de opciones para... Es básicamente para hacer estadísticas, es más a nivel informativo, pero es muy interesante, ¿vale? Aunque no nos vamos a meter, Wireshark tiene también otras muchas opciones que también son muy interesantes y que posiblemente veremos en un curso dedicado más específicamente al hacking de redes, porque esto la verdad que tiene muchísimo temario, que sería por un lado el análisis, es decir, la posibilidad de aplicar filtros más avanzados de los que vamos a ver posteriormente, y luego cosas muy curiosas como por ejemplo la telefonía. VoIP, por ejemplo, voz sobre IP, es una forma de hacer llamadas telefónicas utilizando el protocolo TCP/IP. Bien, pues por ejemplo con Wireshark lo que podemos hacer es, si capturáramos esas llamadas, podemos de forma totalmente automática, porque es una funcionalidad que ya aporta Wireshark, coger esa llamada telefónica, pasarla a un MP4, por ejemplo, y escuchar cuál ha sido la llamada telefónica, ¿vale? Como esto existen otras muchas opciones, reconstrucción de imágenes, reconstrucción de audio, reconstrucción de vídeo,
existen muchísimas funcionalidades muy interesantes, ¿vale? Pero bueno, a que no nos vamos a meter mucho, sí recomendaría a todos aquellos que estén interesados que le peguen un ojo, que me escriban para información adicional, ¿vale? Porque la verdad que Wireshark permite una cantidad de opciones muy grande, de hecho hay libros enteramente dedicados a ello, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora algunos filtros, lo que serían los más útiles normalmente. El primero de ellos sería ETH, ¿vale? Por ejemplo, ETH, si os fijáis siempre, lo primero que hay que poner es la capa, ¿vale? ETH hace alusión a la capa de enlace. Si pusiéramos IP, hacemos alusión a la capa de transporte, ¿vale? Si pusiéramos TCP, a la capa de IP, si pusiéramos a la capa de red, TCP a la capa de transporte y TCP, por ejemplo, perdón, y HTTP, por ejemplo, a la capa de aplicación, ¿vale? En este caso estaríamos en lo que sería la capa de enlace, indicándole cuál es la MAC que queremos que nos muestre. Esto es un simple ejemplo, ¿vale? No tiene mucho sentido porque ahí no lo estamos viendo. Pero si, por ejemplo, cogiéramos alguno con el router, ¿vale? O, bueno, si ir más lejos de este, podríamos irnos aquí y decir, queremos que nos filtre el source, que en este caso el source es el Windows, ¿vale? Entonces hacemos apply as a filter, selected, y esto lo que nos va a mostrar son todos aquellos paquetes que hayan sido enviados desde el Windows XP, ¿vale? Algo muy parecido podríamos hacer con IP, ¿vale? Que sería la capa de red. Vamos a ADR, igual, y la IP, ¿vale? 10.1.1.18. Esto nos estaría mostrando también todos aquellos paquetes que hayan sido enviados desde el Windows XP, pero aquí tenemos algunas limitaciones, porque al haber puesto ETH, ¿vale? Es decir, el filtro anterior, realmente estaríamos capturando más paquetes, porque estaríamos capturando cualquier paquete que hubiera salido del Windows XP, perdón, del Windows 7. Da igual el protocolo que utilice, ¿vale? Aquí nos estamos centrando única y exclusivamente en aquellos protocolos que hacen uso de IP, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de ICMP, aquí no lo cogería, ¿vale? Porque es otro protocolo. Vale, tendríamos muchos más. Igual que ponemos ADDR, podríamos poner ADDR, digamos que es genérico, tanto para la fuente como para el destino. Si quisiéramos poner el destino, ¿vale? Pues ponemos DST, le estamos indicando que solo queremos... Uy, disculpa. Espacio aquí. Que solo queremos que nos muestre aquellos paquetes que tienen como destino este IP. Y lo mismo podemos hacer con la fuente source. ¿Vale? Exactamente lo mismo. Bien, esto mismo podríamos hacerlo también en la capa de transporte, que sería TCP. Si pusiéramos TCP y ponemos el punto, vemos que nos salen un montón de cosas. Pues, por ejemplo, port. Es decir, pues quiero que se seleccione el puerto 80. Y esto nos va a mostrar todos aquellos paquetes que o vayan al puerto 80 o vengan del puerto 80, ¿vale? Si quisiéramos especificar, pues lo mismo, ¿vale? Podemos poner source port, ¿vale? Para indicar el puerto fuente, por ejemplo, y dest port, ¿vale? Vais a ver que la mayoría de filtros siguen una nomenclatura bastante sencilla o bastante uniforme, por lo tanto, pues bueno, son bastante más simples. Bien, hemos visto entonces la capa de enlace, la capa de red y la capa de transporte, que sería ETH, IP y TCP. Sí que os recomiendo, de cara a aquellos que queráis profundizar, que pongáis el punto para ver las diferentes opciones que os aporta, ¿vale? Si os fijáis, tiene muchísimas, ¿vale? Es decir, realmente podemos hacer prácticamente cualquier búsqueda. Es un software muy potente. De hecho, tanto que tiene muchísimas opciones, ¿vale? Y lo que nos faltaría sería la capa de aplicación, ¿vale? En este caso, pues hemos puesto HTTP, sería uno de los protocolos en la capa de aplicación. Y aquí podríamos hacer igual un montón de filtros, ¿vale? Si os fijáis, tenemos aquí muchísimos. Cookie, en los datos, host, ¿vale? Si pusiéramos host, aquí podemos ponerle comunio.es, ¿vale? Y esto nos va a filtrar aquellos paquetes que hayan ido a comunio.es, ¿vale? Si pusiéramos los tres, ¿vale? Aquí tenemos que poner, y esto es importante, el host exacto. Es decir, yo cuando he hecho la primera petición he puesto únicamente comunio.es y es lo que ha hecho es redirigirme a www.comunio.es. Entonces, aquí si os fijáis es donde realmente vemos todos los paquetes. Bien, aquí el filtro que estamos realizando es por host. ¿Vale? Si quisiéramos hacer esto y quisiéramos decirlo, por ejemplo, http.data contains test. Pues disculpad, esto es igual.
está dando problema porque no sé si estos dos me gustan a la vez. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer primero esta prueba, ¿vale? Que sería para host. Y luego podríamos poner aquí sí http contains test, que es el usuario que hemos metido, ¿vale? O filtrarlo por login, por ejemplo. Si pusiéramos aquí login, nos saldrían unos cuantos más porque había muchos seguramente donde tenemos login. Pero bueno, si pusiéramos pass, me parece que es, podemos hacer búsquedas por la password, ¿vale? Y aquí efectivamente nos saldría... En este caso tenemos demasiado abierto esto. Se podría cerrar, ¿vale? Para verlo de forma más clara. Pero está todo totalmente desplegado. ¿Vale? Y aquí tenemos, pues, pass es igual a test, ¿vale? Aquí sacaríamos el usuario. Una cosa muy interesante es que este contains se puede poner en todo. Es decir, podríamos poner IP contains test. Vale, y me va a mostrar también este. Bueno, y en este caso parece que aquí hay otro. Esto lo que va a hacer es que en todo el paquete IP y las diferentes encapsulaciones que van por debajo, va a buscar test. Es decir, esto va a buscar en paquetes IP, pero también va a buscar el contenido de los paquetes que están dentro, como son TCP y HTTP, ¿vale? Y va a buscar lo que le indiquemos. Es bastante útil, ¿vale? Se utiliza muchísimo y, bueno, sin duda estos son los más comunes, ¿vale? Sería ETH y la posibilidad, como veis aquí, de poner ADDR para definir cuál es la MAC. Recordad que podéis seleccionarlo como filtro, ¿vale? Mediante, pues, por ejemplo, si quisiéramos decir que lo que el origen sea este equipo. Pues este equipo, apply as a filter, selected, ¿vale? Luego tendríamos el nivel siguiente, que sería el nivel de red, IP, y normalmente poner la posibilidad de source, como vemos aquí, dest, ¿vale? Source para indicar cuál es el origen, la IP del origen, es decir, los paquetes, la IP destino hacia donde van los paquetes y IP ADDR para poner algo genérico, ¿vale? Lo mismo pasaba con TCP. Si pusiéramos TCP dest port, estaríamos indicando cuál es el puerto de destino. Si pusiéramos source port, estaremos indicando cuál es el puerto origen. Y si pusiéramos sencillamente port, estamos indicando que es cualquiera, ya sea el de origen o el de destino, ¿vale? Y luego, pues bueno, las opciones de HTTP, que como hemos visto, pues estaría host, estaría también data para buscar sobre los datos, etcétera, ¿vale? Aunque realmente yo recomiendo para buscar los datos indicar cuál es el protocolo y luego contains, ¿vale? Y pues lo que queramos buscar. Bien, algo que también es muy interesante, y ya para terminar y no extender demasiado este vídeo, es si pusiéramos, por ejemplo, bueno, vamos a poner test para filtrar un poco más. Bien, esto nos sale cuál es el paquete exacto en el que se ha encontrado test, ¿vale? Que en este caso es el usuario que hemos metido, usuario clave. Pero si quisiéramos ver cuál es toda la traza completa, es decir, para llegar a este test, realmente nosotros hemos interactuado con la página, hemos ido a la página de inicio, le hemos metido el test, nos ha devuelto el resultado, nos ha metido la página autenticada, etcétera, ¿vale? Pues para seguir todo ese flujo, lo que podríamos hacer es, le clicamos sobre el botón derecho, ¿vale? Y le damos a follow TCP stream o HTTP stream. Si le damos a TCP stream, ¿vale? Es un poco más completo. Y lo que nos va a mostrar es, si os fijáis, la petición realizada, que siempre se pone en color, bueno, el cliente suele poner como un color rojo, y la respuesta. Vale, petición realizada, respuesta, bueno, en este caso tiene unas cuantas. Esto es muy interesante si estáis analizando el tráfico de algún cliente o alguna petición o lo que sea. Es muy interesante porque te permite seguir el flujo y ver exactamente cuál ha sido la comunicación entre el cliente y el servidor, ¿vale? Entonces, bueno, como hemos visto, de forma muy rápida, hemos hecho un muy breve resumen de Wireshark. Recordad que podéis utilizarlo tanto en dispositivos Windows como en dispositivos Unix. En el caso de los Unix, la mayoría ya viene instalado, ¿vale? Hemos visto cómo aplicar algunos filtros muy simples para ETH, es decir, la capa de enlace, la capa de red, la capa de transporte y la capa de aplicación, ¿vale? ETH, IP, TCP y HTTP. La posibilidad de usar contains para analizar no solo el contenido de una determinada capa, sino de las diferentes encapsulaciones que están por debajo. Y luego también habíamos comentado la posibilidad de utilizar la opción Statics para ver ciertas estadísticas, ¿vale? Recordad también el uso pues, que podemos darle a Wireshark para la construcción de llamadas telefónicas, de
correos, de fotos, de vídeos, de prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Entonces, bueno, aquellos que estéis muy interesados, os recomiendo que intentéis profundizar un poco. Hay libros enteros, incluso libros públicos totalmente gratuitos. Por lo tanto, pues bueno, os recomendaría que los reviséis y en cualquier caso, si tenéis alguna duda, no dudéis en escribirme, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.